En la actividad 4 hablamos de la infografía 1, infancias y de colonialidad. Infancia y descolonialidad. La pedagogía decolonial no tuvo un proceso durante la educación formal. Fue basada en la doctrina cristiana. También la institución se encargaba de contextualizar, aquí están las infancias trabajadoras y protagonismo infantil. Está la violencia de género, está la invisibilidad social, el castigo corporal disciplinar, objetos de protección, infancia de asunto privado. La historia fue en 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos, y en 1959, Declaración de Derechos del Niño, enfoques de derechos en la infancia, resignificar conocimientos y prácticas sociales, acompañamiento con sentido ético, relación desde la que y artículo parte 1, acceso a la información, libertad de pensamiento teniendo en cuenta la conciencia, respetando su religión. En la actividad 5, infografía 2 de la enseñanza de las ciencias naturales en las primeras edades. Cómo enseñar historia y ciencias sociales en la educación preescolar. Durante la formación inicial de docentes de educación preescolar se les enseña a planificar actividades de todas las áreas de conocimiento para que puedan diseñarlas según contenidos y características del contexto social y de ese puesto, grupo con el que se trabajará. También de acuerdo, tienen que respetar de las creencias de los indígenas, así como respeta la culturalidad. Y también, dependiendo de mi discapacidad, respetar mis creencias y cómo aplicar a mí las ciencias sociales. En la actividad 6, ficha lectura 1. En esta ficha lectura habla más que todo de convivencia escolar, sobre cultura de paz, de que como los docentes y los estudiantes se pueden trabajar en ese convivencia de paz dentro de aulas de clase y también mejorar la convivencia escolar. Segundo la ficha lectura en teatro infantil como mediación pedagógica. Hay más que todo se están hablando el tema del teatro, de que como los niños pueden aprender aparte de ciertas materias, pueden aprender un poco a identificar sus emociones, expresándolas a través de obras de teatro, donde el estudiante manifieste lo que siente, ya que las obras de teatro se ven para la diversión y creatividad de los niños. Las planeaciones. En la primera planeación se trabajó en cuento Los 7 ratones y Guitos.
el objetivo era que los estudiantes puedan reconocer el cuento con el objetivo de la moraleja que nos dejó este cuento, que no es conocer por partes a una persona, es importante conocer todo el proceso. Bueno, en la segunda planeación se trabajó en emociómetro, donde se trabajó las emociones de los niños, que cada uno identifica qué significa esa emoción. En la tercera planeación se siguió trabajando con el emociómetro, donde los estudiantes junto con los docentes pudieran identificar las emociones de nuestros estudiantes, para que conociera cómo se sintiera y que ellos lograban eh, identificar esa emoción de lo que uno se sentía uno mismo hacia los demás. Y la cuarta planeación se trabajó el dado. El objetivo del dado era que el niño jugara y que se podía lanzar el dado para que al lanzar el niño me identificara esa emoción con unos ejemplos de, de cómo se sintiera él. Como a continuación voy a presentar unos juegos innovadores que se trabajaron con la aplicación Eucapre. El primer juego se llama Los colores de los 7 ratones seguidos. El segundo juego era Jugando a reconocer las emociones. El tercer juego era Sopa de letras de las emociones. Y el último juego era Ordena las emociones. Con el objetivo de estos juegos eran que los niños aprendían sobre el uso de las tecnologías a través de las TIC y que los padres y docentes se involucraban en el proceso tecnológico de sus estudiantes en las distintas etapas de su vida. Bueno, en los videos de mi proceso de prácticas, para mí el proceso no ha sido fácil aprenderme todo, ya que con los videos me sirve para estudiar y para yo aprender. Ya con eso me ayuda a aprender tanto para la universidad como en el proceso del sitio de práctica. Aquí está el video de la secuencia didáctica inclusiva de los 7 ratones. Está en primer video. El segundo video está en emociómetro. El otro video está en la planeación 1. Aquí está en la planeación 2. Y están aquí innovamos la ciencia a través de la gestión emocional. Se puede concluir mi proceso de prácticas. El objetivo era que cada estudiante diera un buen uso a las tecnologías, ya que desde muy chiquiticos ellos están expuestos al manejo de las tecnologías, como las redes, el acoso, la violencia intrafamiliar, el ciberacoso y bullying en los aulas.
Nosotros como futuros docentes debemos dar un buen uso a las tecnologías, ya que no solamente sirven para entretener, sino que también sirven para fortalecer en los procesos académicos de las distintas asignaturas dentro de la institución. Nosotros como futuras docentes es importante eh, dar, eh, conocer, o sea, dar a conocer distintas herramientas tecnológicas para dar un buen uso a ellas y para que nosotros como docentes seamos el ejemplo de distintas herramientas como Encaprey o como Chiltopía, entre otras herramientas virtuales, sirven para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, con respecto a mi artículo de opinión, lo que les vine contando es durante todo el proceso que he venido en mis prácticas. Bueno, en el artículo de opinión, lo que les venía contando, sobre todo en el proceso de prácticas que se vivió en la universidad, de proceso de prácticas vivido en la Fundación Niños Artistas de Colombia, como los juegos, las actividades, las premiaciones y también de lo que se vivió dentro del aula de clase. Bueno, les quiero invitar a todos ustedes a que miren mis dos revistas, una que está en la quiz y la otra está en, en Google. Hay otra que está ahí. Para finalizar, les quiero dejar una frase poderosa para culminar las prácticas de profundización número 3, que es: los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen la sensibilidad para hablar de corazones de sus alumnos. Por el autor Curie, que es un autor que está hablando sobre cómo es importante involucrar las diferentes metodologías y procesos de enseñanza cuando hablamos de los niños y nuestros infantes. Muchas gracias. Chao. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Sánchez Bonilla. Yo soy estudiante de la carrera de licenciatura en educación infantil, actualmente cursando el 10º semestre de la materia de prácticas profundización 3. Yo tengo una discapacidad diversa. eh, bueno, hoy les voy a mostrar la revista digital que se desarrolló durante la práctica profundización 3. Bueno, se llama Innovemos la convivencia escolar a través de la gestión emocional. La convivencia escolar, eh, bueno, es muy importante porque es necesario aprender que los niños identifiquen sus emociones, reconozcan eh, los docentes a sus estudiantes. También se debe trabajar la disciplina dentro del aula de clases para resolver los conflictos durante el aula de clases. La primera actividad es
El cuadro comparativo. El cuadro comparativo sobre acciones innovadoras planteadas en las instituciones expuestas: Miramontes, Las Moreras y Índice. Bueno, de acuerdo a las tres instituciones educativas, los docentes intentaron encontrar soluciones a los problemas de convivencia, de la violencia dentro de las aulas de clase y teniendo en cuenta también la parte académica y convivencial de los estudiantes y docentes. Y eh, también contaban con la pobreza porque ya eran muy pobres. En la actividad de la revista está la influencia del género en la enseñanza de las ciencias en las primeras edades, por la autora Nauria Solizana I. Pairo. Eh, Se trataba de que nosotras las mujeres teníamos derecho a la investigación de las ciencias naturales, no ser ama de casa ni cuidar niños, y que también teníamos la oportunidad de experimentar y hacer investigaciones científicas para descubrir el mundo. Eh, bueno, en la actividad número 3 hablamos de fundamentos de la educación inicial, la enseñanza de las ciencias, cómo se destruyen los gérmenes en la educación básica y media. Acá hablamos del experimento, de cómo se debemos tener un higiene y un autocuidado con el lava constante de manos, y aprendemos a cuidar nuestro cuerpo manteniendo un buen uso de higiene, ya que el experimento consiste de cómo los gérmenes hacen que las personas se enfermen y también eh, no solamente se enfermen, sino que a veces esos gérmenes buenos y a veces hay otros gérmenes que son malos para las personas, y así mismo tenemos que tener en cuenta el tipo de defensas que tienen las personas. Bueno, en la actividad 4 hablamos de la infografía 1, infancias y de colonialidad. Infancia y descolonialidad. La pedagogía decolonial no tuvo un proceso durante la educación formal, fue basada en la doctrina cristiana. También la institución se encargaba de contextualizar, bueno, aquí está, las infancias trabajadoras y protagonismo infantil. Está la violencia de género, está la invisibilidad social, el castigo corporal disciplinar, objetos de protección, infancia de asunto privado. Bueno, la historia fue en 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos, y en 1959, Declaración de Derechos del Niño. Enfoques de derechos en la infancia, resignificar conocimientos y prácticas sociales, acompañamiento con sentido ético,
relación desde la que y artículo parte 1, acceso a la información, libertad de pensamiento teniendo en cuenta la conciencia, respetando su religión. Bueno, en la actividad 5, infografía 2 de la enseñanza de las ciencias naturales en las primeras edades. Cómo enseñar historia y ciencias sociales en la educación preescolar. Durante la formación inicial de docentes de educación preescolar se les enseña a planificar actividades de todas las áreas de conocimiento para que puedan diseñarlas según contenidos y características del contexto social y de ese puesto, grupo con el que se trabajará. También de acuerdo, tienen que respetar de las creencias de los indígenas, así como eh, respeta la culturalidad. Y también, dependiendo de mi discapacidad, eh, respetar mis creencias y cómo aplicar a mí las ciencias sociales. Eh, bueno, en la actividad 6, ficha lectura 1. En esta ficha lectura habla más que todo de convivencia escolar, sobre cultura de paz, de que como los docentes y los estudiantes se pueden trabajar en ese convivencia de paz dentro de aulas de clase y también mejorar la convivencia escolar. Bueno, según la ficha lectura en teatro infantil como mediación pedagógica, bueno, hay más que todo se están hablando el tema del teatro, de que como los niños pueden aprender aparte de ciertas materias, pueden aprender un poco a identificar sus emociones, expresándolas a través de obras de teatro, donde el estudiante manifieste lo que siente, ya que las obras de teatro se ven para la diversión y creatividad de los niños. Bueno, las planeaciones. En la primera planeación se trabajó en cuento Los 7 ratones y el objetivo era que los estudiantes puedan reconocer el cuento con el objetivo de la moraleja que nos dejó este cuento, que no es conocer por partes a una persona, es importante conocer todo el proceso. Bueno, en la segunda planeación se trabajó en emociómetro, donde se trabajó las emociones de los niños, que cada uno identifica qué significa esa emoción. En la tercera planeación se siguió trabajando con el emociómetro, donde los estudiantes junto con los docentes pudieran identificar las emociones de nuestros estudiantes, para que conociera cómo se sintiera y que ellos lograban eh, identificar esa emoción de lo que uno se sentía uno mismo hacia los demás. Y la cuarta planeación se trabajó el dado. El objetivo del dado era que el niño jugara y que se podía lanzar el dado para que al lanzar el niño me identificara esa emoción
con unos ejemplos de, de cómo se sintiera él. Como a continuación voy a presentar unos juegos innovadores que se trabajaron con la aplicación Eucapré. El primer juego se llama Los colores de los 7 ratones seguidos. El segundo juego era jugando a reconocer las emociones. El tercer juego era sopa electro de las emociones. Y el último juego era ordena las emociones. Con el objetivo de estos juegos eran que los niños aprendían sobre el uso de las tecnologías a través de las TIC y que los padres y docentes se involucraban en el proceso tecnológico de sus estudiantes en las distintas etapas de su vida. Bueno, en los videos de mi proceso de prácticas, para mí el proceso no ha sido fácil aprenderme todo, ya que con los videos me sirve para estudiar y para yo aprender. Ya con eso me ayuda a aprender tanto para la universidad como en el proceso del sitio de práctica. Eh, Aquí está el video de la secuencia didáctica inclusiva de los 7 ratones. Está en primer video. El segundo video está en emociómetro. El otro video está en la planeación 1. Aquí está en la planeación 2. Están aquí y nos vamos a la ciencia a través de la gestión emocional. Se puede concluir mi proceso de prácticas. El objetivo era que cada estudiante diera un buen uso a las tecnologías, ya que desde muy chiquiticos ellos están expuestos al manejo de las tecnologías, como las redes, el acoso, la violencia intrafamiliar, eh, el ciberacoso y bullying en los aulas. Nosotros como futuros docentes debemos dar un buen uso a las tecnologías, ya que no solamente sirven para entretener, sino que también sirven para fortalecer en los procesos académicos de las distintas asignaturas dentro de la institución. Nosotros como futuras docentes es importante dar dar a conocer distintas herramientas tecnológicas para dar un buen uso a ellas y para que nosotros como docentes seamos el ejemplo de distintas herramientas como Encaprey o como Chiltopía, entre otras herramientas virtuales, sirven para el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, con respecto a mi artículo de opinión, lo que les vine contando durante todo el proceso que he venido en mis prácticas. Bueno, en el artículo de opinión
lo que les venía contando, sobre todo en proceso de prácticas que se vivió en la universidad, en proceso de prácticas vivido en la Fundación Niños Artistas de Colombia, como los juegos, las actividades, las planeaciones y también de lo que se vivió dentro del aula de clase. Bueno, les quiero invitar a todos ustedes a que miren mis dos revistas, una que está en la WIS y la otra está en, en Google. Hay otra que está ahí. Para finalizar, les quiero dejar una frase poderosa para culminar las prácticas de profundización número 3, que es: los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen la sensibilidad para hablar de corazones de sus alumnos. Por el autor Curie, que es un actor que está hablando sobre cómo es importante involucrar las diferentes metodologías y procesos de enseñanza cuando hablamos de los niños y nuestros infantes. Muchas gracias. Ya.